Buenos días a todas y a todas. Un día más en estas experiencias de los diálogos agro post-COVID-19. En este caso, la última experiencia que presentaremos en esta primera etapa de los diálogos agro, que como ya sabéis, retomaremos después del verano con mucha energía, después del éxito que hemos tenido. Ya sabéis que los diálogos agro están organizados por el proyecto Aquis Local Manubles y la Fundación Agricultura del Conocimiento, con la colaboración de múltiples entidades, entre ellas Uagacoa, El CITA Aragón, Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, SNEPI, Serranía Celtibérica, las ONGs CERAI y Justicia Alimentaria y medios de comunicación, Aragón Radio, mayata.com, la Asociación de Periodistas Agroalimentarios y el proyecto Comarca Kilómetro Cero. Mucha gente, muchas entidades con energía para poder repensar un poco entre todos qué retos se han de superar el sector primario y el mundo rural para seguir adelante. Y hoy tenemos la suerte de contar con nosotros con Celia Cantín. Ella es investigadora del CITA Aragón y además es una de las investigadoras que participa con nosotros en el proyecto Aquis Local Manubles y se encarga de la caracterización organoléptica de la reineta del Manubles. Está trabajando, ya sabéis, que desde el proyecto Aquis Local desde Frutas del Manubles se va a lanzar la marca de la reineta del Manubles y Celia es una de las piezas importantes para esa caracterización organoléptica. Ella es licenciada en Biología y doctora en Ciencias y ha desarrollado su carrera científica en la Universidad de California, en Davis, en el IRTA en Lleida y actualmente está en el CITA. Y toda su carrera de investigadora se ha dedicado a la mejora de la calidad de la fruta, tanto desde la perspectiva de mejora genética como técnicas de poscosecha y el análisis sensorial. Y de esto nos va a hablar hoy. Hoy nos va a hablar, como indica el título, nos va a hablar de la utilización de los aceites esenciales como recubrimientos sostenibles para el control de podredumbres post-cosecha y la extensión de la vida útil de distintos frutos. Ya sabéis que uno de los problemas más importantes que tienen las personas que producen fruta es cómo alargar ese periodo de conservación sin que se vea mermada la calidad de ese fruto y utilizando el mínimo posible de productos químicos que puedan enmascarar la calidad o puedan producir posibles desajustes. Entonces, bueno, Celia, muchísimas gracias. Te dejamos aquí con la presentación y nada, ya sabéis que al terminar la presentación de Celia podéis ir escribiendo, o a lo largo de la presentación podéis ir escribiendo en el chat vuestras preguntas y al final se las pasaremos a Celia para ir teniendo un debate con las dudas que vayan surgiendo. Pues muchísimas gracias, Celia, y adelante. Vale. Pues nada, muchas gracias, Edurne, por la presentación y también, sobre todo, por la invitación, que me hace mucha ilusión. Además, veo que estamos en familia, conozco unos cuantos de los que estáis conectados, así que me hace mucha ilusión poder compartir también con vosotros uno de estos diálogos post-COVID. A ver si en septiembre lo reanudamos también en otra situación. Bueno, pues eso, y como decía Edurne, bueno, pues de lo que hablaremos hoy es de la utilización de los aceites esenciales como una alternativa a la utilización de los fungicidas sintéticos. Antes de nada, no me importa que me interrumpáis. Si tenéis alguna duda, no me importa que me interrumpáis si queréis abrir el micro y preguntarme, ¿no? Si no, mientras tanto, yo seguiré. A ver si he compartido bien la pantalla. Yo creo que me la veis bien. Ya está perfecto. Se te ve perfecto, vale. Celia. Gracias. Vale, genial. Bueno, pues venga, vamos a ello. A ver, para pasar. Ay, que no me pasa ahora. Ahora. Vale. Bueno, pues como decía Edurne, la utilidad de los aceites esenciales, principalmente la función que se busca es controlar las podredumbres post cosecha, que son, como sabéis, producen grandes pérdidas económicas. Se habla que en España perdemos aproximadamente un 20% de la fruta ya comercializada por podredumbres y los principales hongos que atacan las especies que normalmente consumimos aquí se engloban dentro de estos géneros que veis en la diapositiva. Serían Penicillium, tenemos varias especies de Alternaria, Fusarium, los Rhizopus, la Botrytis que veis, por ejemplo, ahí en la manzana. Tenemos la Monilia de melocotón, que vemos también en la foto. Tenemos especies de Coletotrichum, que sobre todo afectan pues, a mangos, uvas. Bueno, tenemos unas cuantas géneros de hongos que son los más comunes que vemos en las podredumbres de fruta.
Entonces, ¿qué se hace hasta ahora? Bueno, pues ya lo sabéis, se utilizan fungicidas de síntesis. La forma de aplicación suele ser, bueno, pues se cosecha la fruta, se transporta a central y allí se aplica el fungicida sintético, bien por distintos métodos, ¿no? Puede ser por un drencher, en espuma, en baño. Después, normalmente, esa fruta vuelve a pasar a conservación en frío y a veces, no siempre, según qué fruta y según cuál es el objetivo, digamos, de mercado, se vuelve a hacer un lavado y un secado en el que después se vuelve a aplicar el fungicida, normalmente combinado con la cera. Y después ya se empaqueta y la fruta se comercializa. Entonces, claro, ¿por qué queremos desplazar los fungicidas de síntesis con aceites esenciales? Bueno, pues yo creo que principalmente el mayor problema es que dejan residuos. O sea, está claro que los residuos en la piel del fruto y esos residuos son nocivos para la salud de las personas y también nocivos para el medio ambiente. Entonces, digamos que esa es la justificación clara de por qué tendríamos que buscar métodos alternativos para evitar la utilización de los fungicidas de síntesis. Otro problema enorme, que cada vez es más acuciante, es la aparición de cepas resistentes. Igual que ocurre con los antibióticos que tomamos para nuestras infecciones, ¿qué ocurre? Que los hongos son capaces después de muchas aplicaciones del fungicida, ellos, digamos que buscan un sistema alternativo para evitar el mecanismo de acción del fungicida y se hacen resistentes. Entonces, ya no servirá el mismo fungicida que hemos aplicado siempre. Ese hongo ya es capaz de saltarse el mecanismo de acción. Otro problema que está siendo muy importante en estos últimos años es que la oferta de los agroquímicos que están autorizados en cada país se está limitando o los límites mínimos de residuos están disminuyendo. Por lo tanto, según dónde vas a comercializar esa fruta, tienes ya un acceso muy limitado a los agroquímicos que puedes utilizar. Y otro problema que es importante y que quizás se tiene menos en cuenta es que la eficiencia de estos fungicidas es muy variable. Lo vamos a ver también que es uno de los problemas que ocurre con los aceites, pero es que el fungicida también, el efecto es variable. Dependerá de las condiciones climáticas en las que haya pasado la cosecha de esa fruta. Dependerá del manejo de cultivo que hayamos dado, el tipo de conservación que vayamos a hacer después de la fruta y, por supuesto, del patógeno. No todos los fungicidas van a servir para todos los patógenos. De hecho, en esta diapositiva os muestro, estos son los hongos más comunes que encontramos en cítricos. Veis que tenemos pues especies de Penicillium, tenemos alguna especie alternaria, Botrytis, Coletotrichum, Rhizopus. Y aquí tenemos en el 2018 los fungicidas que estaban autorizados en ese momento. Algunos de ellos ya no lo están. Pero como veis, ninguno de ellos, lo que pone 0 sería que no tiene ningún efecto sobre el microorganismo y luego las cruces serían a más cruces, pues mejor efecto, ¿no? Pero como veis, ninguno de ellos tiene efecto sobre todos los patógenos que suele haber en un limón, en una naranja, en un cítrico. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que o bien estás desprotegido frente a la infección de alguno de estos patógenos o bien tienes que aplicar distintos fungicidas para tener una cobertura amplia. Entonces, ¿cuál es la tendencia actual? Pues los métodos alternativos de control en los que no se utilicen fungicidas de síntesis, que consigamos tener una calidad similar a si lo aplicásemos y, por supuesto, que el precio siga siendo competitivo, que no por aplicar un método alternativo tengamos que aumentar mucho el precio de esa comercialización, esa fruta. Entonces, dentro de las alternativas que existen actualmente a los fungicidas sintéticos, pues os he resaltado aquí las más importantes o las que más se están estudiando ahora mismo. Tenemos aplicaciones de sales inorgánicas, quizás alguno hayáis oído que se están aplicando, quizás todavía como métodos experimentales, sales inorgánicas, sobre todo carbonatos y bicarbonatos. También se están haciendo tratamientos físicos, por ejemplo, el curado, que consiste en someter a la fruta a temperaturas muy altas durante muy pocos minutos y después ya una conservación normal. Aplicación de luz ultravioleta, con el inconveniente de que los prototipos que existen ahora son todavía muy caros. Aplicación de agua caliente, agua muy caliente durante unos pocos segundos sería como una pasteurización, digamos, de la fruta. Se está trabajando también con el control biológico, que consiste en aplicar levaduras, bacterias o hongos, que en este caso son antagonistas de los patógenos que nosotros queremos eliminar.
y hay alguna ya comercializada, incluso en producto comercial. También se están aplicando sustancias inductoras de resistencias, que en este caso lo que se hace es aplicar esa sustancia en la fruta. Las dos más importantes son el ácido salicílico y el aminobutírico, y lo que hace es que la fruta, digamos, tiene más capacidad para resistir a las infecciones de los microorganismos. Por otro lado, y muy famoso ahora con el tema del COVID, son las atmósferas de ozono, lo que pasa que también tienen sus contraindicaciones y parece ser que tanto para el medio ambiente como probablemente para la salud no son muy seguras. Y por último serían los conservantes naturales, que los he dejado los últimos no por menos importantes, sino porque es en ellos en los que nos vamos a centrar. Entonces, dentro de los conservantes naturales, pues tenemos los aceites esenciales. ¿Qué son los aceites esenciales? Pues son las sustancias que son producidas por plantas, son naturales y suelen ser unos líquidos oleosos por su gran cantidad de grasas que tienen en el aceite, son volátiles y olorosos. Lo que pasa que esto es un problema que a veces la gente dice, ostras, pero es que entonces si aplico un aceite esencial de canela, ¿me va a saber la fruta canela? No, porque las cantidades que se aplican, las concentraciones son tan mínimas que estamos por debajo de los límites olfativos para que el humano sea capaz de determinar esa sensación, ¿no? ese aroma. Estos aceites esenciales tienen propiedades antimicrobianas más que probadas y esto se sabe desde hace cientos de años. Siempre se ha utilizado las hierbas como una forma de conservación cuando se hacen los curados de la carne, según qué vegetales. Se hace exactamente por eso, porque se dieron cuenta de que había propiedades antimicrobianas intrínsecas en el aceite. Esas propiedades antimicrobianas no son debidas a un solo componente. Lo que suele ocurrir es que estos aceites esenciales tienen composiciones muy complejas. Entonces, estamos trabajando a la vez con varios principios activos, que es diferente de si extrajésemos uno de esos principios activos, por ejemplo, el linalol, y lo aplicásemos, que también se está haciendo, que se aplicase en una fruta o en un paquetado de fruta. En este caso, si trabajamos con aceites esenciales, tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con distintos principios activos que a veces sus efectos son sinérgicos o a veces incluso aditivos. Los más utilizados hasta ahora y casi siempre a nivel experimental, pues os los pongo aquí. El orégano, la canela, tomillo, menta, romero, clavo, lima, extractos de limón y de naranja, tanto de naranja dulce como de naranja amarga, mandarina, bergamota, pero son muchos más. Os he puesto aquí los que se resaltan más. Y es curioso también que casi todas estas hierbas o estas plantas son utilizadas como plantas medicinales. Ya se conocen sus efectos medicinales sobre las infecciones que nos afectan a nosotros también. Entonces, ¿qué mecanismos, por qué funciona un aceite esencial como antifungicida o como mejorando la calidad de la fruta? Pues principalmente se unen dos mecanismos de acción. Uno de ellos es la actividad antifúngica, que va a evitar o va a retrasar la infección de esos patógenos que tenemos en nuestra fruta. Y por otro lado es que esa película cobertora que se forma cuando aplicamos pues justamente eso, el recubrimiento comestible, va a evitar que se pierda agua de la fruta, que es uno de los efectos más importantes a la hora de la pérdida de calidad durante el mantenimiento o la vida útil en la fruta. Esa reducción de pérdida de agua va a llevar también que disminuya la actividad respiratoria. Y aquí tenemos dos de los factores más importantes a la hora de alargar la vida útil. Entonces, si unimos esos dos mecanismos de acción, lo que conseguimos al final es una mejora en la calidad. A veces, no siempre, se consigue una mejora incluso en la textura y evitamos la pérdida de sabor por la propia senescencia de la fruta y, por supuesto, extendemos la vida útil por lo que decíamos. Estamos evitando o retrasando la infección de estos patógenos y, por otro lado, estamos evitando esa pérdida de agua que lleva unida pues, la pérdida de textura, pérdida de firmeza, pérdida de sabor, etc. ¿Cómo se suelen aplicar estos aceites esenciales? Pues actualmente hay dos tendencias. Una es la utilización de recubrimientos comestibles, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y en este caso tenemos que mezclar el aceite esencial con un polisacárido porque necesitamos una matriz viscosa que consiga este recubrimiento más o menos que veis en la manzana, que se ve
pues brillante, esa brillantez la consigue un polisacárido, porque el aceite no conseguiría hacer una película continua y viscosa a lo largo en la circunferencia o en la superficie de la fruta. El polisacárido que se utiliza pueden ser distintos, pero en el 95% de las ocasiones se está utilizando el chitosan, que ahora os comentaré un poquito de este chitosan, que también es un polisacárido natural, que proviene también de los hongos o también puede provenir de los crustáceos, o también se utilizan otros pues como el almidón de yuca, la pectina, el acinato, goma de lino. Siempre estamos intentando, claro, utilizar polisacáridos naturales. No tiene sentido que si vamos a una alternativa natural metiésemos aquí un polisacárido sintético. Y otra forma de aplicar que se está utilizando, pero en este caso sería más para fruta de cuarta gama, fruta cortada, es aplicarlo, en lugar de aplicarlo en la fruta, es aplicarlo, por ejemplo, en este caso en la foto que os muestro, se aplica en el plástico que recubre la bandeja. Entonces, como los volátiles salen, digamos, al espacio, la atmósfera dentro de la barqueta, pues este efecto antifúngico está controlando el crecimiento de hongos en la fruta sin llegar a tocarla. ¿Vale? Nosotros ahora nos vamos a centrar un poquito en cómo se aplica en fruta entera, en fruta de consumo en fresco. Entonces, lo que os decía, el aceite esencial lo uniremos a un polisacárido, que normalmente será el chitosan, a eso me refiero cuando pongo la CH, que sería el chitosan, y a veces se está utilizando un plastificante en concentraciones bajísimas de 0,5 o 0,2%, que suele ser el glicerol o el glicol. Esto es para darle mejores propiedades a esta cobertura, a este recubrimiento, le da más elasticidad. La forma de aplicación suele ser por inmersión, sería muy similar a cómo se aplican los fungicidas sintéticos ahora, en un drencher, en una espuma o con sprays, y después se deja que la fruta se seque al aire. Después se recomienda la conservación en frío porque se ha visto que el efecto de estos aceites esenciales es mucho mejor si además añadimos una conservación en frío y no la dejamos en temperaturas ambientes, simplemente porque la proliferación de los hongos va a ser más costosa a temperaturas bajas. Y lo que os decía, siempre suele ser unido a un polisacárido porque necesitamos dar viscosidad a esa mezcla para la hora de la aplicación. ¿Por qué se utiliza el chitosan? Bueno, como os decía, el chitosan se extrae normalmente, el que se compra comercialmente, se extrae de crustáceos. Hay gente que lo toma incluso como complemento dietético. Yo lo he visto en tiendas de herboristería y dietética, en frasquitos que se toman como complementos dietéticos. También se puede extraer de hongos, pero el más común es el extraído de crustáceos. Tiene unas características muy importantes que ayudan mucho a formar estas películas y que por eso se está utilizando casi como el único que se está utilizando con aceites esenciales. Y estas características es que forma películas muy finas y muy resistentes, es decir, se crea una capa muy homogénea alrededor de la fruta, es biodegradable, tiene propiedades emulsificantes, la apariencia estética que da en la fruta es muy bonita, es esa manzana que os enseñaba antes con un brillo muy bonito. Tiene permeabilidad selectiva a los gases, en este caso al oxígeno y al CO2, y esto favorece que la tasa respiratoria de la fruta disminuya, lo que nos va a permitir alargar esa vida útil. Y además tiene propiedades antimicrobianas de amplio espectro, con lo cual las propiedades antimicrobianas del aceite esencial van a estar unidas a la del chitosan. Y se ha visto que no son efectos 1 más 1, sino que son multiplicadores. Es decir, cuando se han hecho ensayos in vitro del efecto antimicrobiano por un lado del chitosan y por otro lado del aceite esencial y por otro lado de los dos unidos, se ha visto que se multiplican de alguna forma. Es decir, como que el microorganismo se viese excesivamente perjudicado por la acción de los dos a la vez. En este caso, en el chitosan, simplemente os pongo aquí un esquema para que entendáis un poco el por qué funciona como antimicrobiano. Os he dibujado el microorganismo y con signos negativos alrededor. Las membranas de los microorganismos están cargadas con cargas negativas. En el caso del chitosan es al contrario, tiene grupos aminos que son los NH2 y tienen cargas positivas.
el encuentro, digamos, de estas dos cargas positivas y negativas lo que hace es que los constituyentes celulares de los microorganismos se ven forzados a extravasarse. Entonces, o bien provoca directamente la muerte del microorganismo, o bien el microorganismo se queda muy débil y no es capaz de seguir infectando en la fruta. Los beneficios de los aceites esenciales cuando se han aplicado, que hay multitud de experimentos y estudios científicos con ellos, lo que os decía, tienen una acción sinérgica o aditiva en algunos casos de las propiedades antifúngicas, tanto del chitosan con el aceite esencial. Se ha comprobado que disminuye la tasa respiratoria de la fruta, disminuye significativamente la pérdida de fruta que vemos a lo largo de la conservación, mejora el color del fruto, no es que mejore el color, sino que como aumenta la luminosidad, la percepción que tenemos del color, la luminosidad es muy importante. Y como veis en estas manzanas, por ejemplo, tratadas con chitosan, en estas manzanas se aplicó chitosan con romero. Y veis que parece que se le haya aplicado una cera y el aspecto es muy bonito, es muy brillante. Suele aumentar la capacidad antioxidante del fruto, lo que no solamente es bueno a la hora, digamos, como un nutracéutico, sino que también va a permitir que esa fruta se defienda mejor de un ataque de un patógeno. No altera las características sensoriales, por eso que os decía antes, no. Normalmente una de las preocupaciones es, claro, es que me va a dar sabor a canela, es que me va a dar sabor a romero, no porque las concentraciones son tan pequeñas que el ser humano no es capaz de detectarlas. Y por otro lado, no se ha visto ni que mejore ni que empeore ni la concentración de azúcares, ni la cantidad de ácidos. En cuanto a las características sensoriales del fruto, se suelen quedar así. Es un producto natural, por supuesto, sostenible y no tóxico. Y las experiencias que hay de utilización de los aceites esenciales, pues la mayoría se han hecho en estas especies de fruta que os pongo aquí: plátano, manzana, melocotón, ciruelas, mango, uva, papaya, naranja, arándanos, tomates, y existen otras más. Yo os he traído algunos ejemplos para que veáis efecto, digamos, el ejemplo visual, que siempre es como más intuitivo de cómo aparece la fruta cuando se trata con estos recubrimientos. En este caso es un estudio del 2013 que se hizo en mango. Veis abajo, veis el control, que tiene pues una infección bastante severa de Coletotrichum, en este caso, que es el hongo que más problemas provoca en el mango. Y después arriba tenéis los ejemplos de 500, en todos ellos casos se habrían aplicado 500 partes por millón, tanto de aceite esencial de orégano, todos ellos con chitosan en este caso también, mostaza, naranja y limón. Y como veis, la comparación con el control es clarísima. Bueno, por ejemplo, el orégano se ve perfecto. Esto me parece que eran 15 días de vida útil. Bueno, está claro que el efecto antifúngico está, porque el control estaba al 100% infectado de Coletotrichum. Os traigo también aquí un ejemplo en fresa. En este caso, lo que vemos, la primera fresa, digamos, la fresa más a la izquierda sería el control. Y después, sucesivamente, distintas concentraciones de aceite de cúrcuma con chitosan. La última sería la más concentrada y vemos cómo van pasando los días y el control o aquellas concentraciones menos altas se van infectando y va apareciendo las manchas debidas, en este caso, al botrytis. Esto era botrytis cinerea. Veis también como las concentraciones más altas, que sería la última fila y la primera, están protegiendo la fresa sin aplicar ningún antifúngico sintético. En banana se ha aplicado mucho, en este caso se aplica en todo el fruto, pero hay muchas experiencias en las que se aplica solamente en la parte, digamos, de arriba, que es la que se suele ennegrecer primero. Se aplica un recubrimiento comestible en esa parte para evitar, primero, que se infecte de hongos y también para evitar la tasa respiratoria, que es ahí fundamentalmente donde se incentiva la tasa respiratoria. En este caso os muestro los dos estudios que se hicieron, que en este caso era, arriba tenéis el estudio in vitro, veis a la izquierda que está el control, infectando, se hizo una inoculación con el patógeno, que en este caso era Fusarium, Fusarium, no me acuerdo cuál era la especie, pero bueno, una de las especies de Fusarium y Coletotrichum, y después veis la aplicación de canela, clavo, citronela y comino negro. Y veis cómo
la acción antifúngica comparada al control es clara. En algunos casos mejor que en otra, pero es clara. Y después tenéis ya el estudio in vivo con las bananas, veis el control a la izquierda y después han aplicado pues clavo y después os he puesto también los ejemplos de ellos aplicaron otras cosas que eran aceites esenciales, que os las he mencionado antes, pues por ejemplo el carbonato de sodio y el ácido salicílico, que lo hemos mencionado, y veis como todas ellas tienen algún efecto comparado con el control, pero el clavo podría estar, digamos, en la media de los efectos positivos contra la senescencia de esta banana. Ay, ¿por qué no me pasa ahora? A ver. No quiere pasar. Perdonad, que ahora no sé por qué no me pasa ahora. Vale, este es un ejemplo en tomate. También se han hecho muchas cosas en tomate. En este caso se aplicó verbenácea, yo no conocía esta planta, por lo que se ve es una planta medicinal muy utilizada en México, es la Lipia multiflora, y en este caso la infección más típica en tomate es la de Rhizopus, veis aquí en la izquierda, en la parte de arriba izquierda, como el control está lleno de Rhizopus después de 6 días de vida útil, y después han aplicado concentraciones distintas de chitosan, ¿veis? Las tres primeras son 0,25 chitosan, 0,5 y 1%, y después unidos al efecto del aceite esencial de la verbenácea. Y veis también claramente como el último, digamos, que sería un 1% de chitosan más el aceite esencial, tiene un aspecto significativamente mejor que el control. Ahora, vale, en este caso os traigo también uno que hicieron in vitro y solamente para mostraros el efecto en este caso del orégano, que es un aceite esencial que se está utilizando muchísimo. Fijaros la proliferación del control y la proliferación del orégano, que es justamente el que está a la izquierda, el wild marjoram. No hay nada de proliferación, en este caso de Botrytis cinerea, que es la que afecta, por ejemplo, a manzanas, comparada con el control. Entonces, una vez que hemos visto los ejemplos, ¿cuáles son las perspectivas? Bueno, los efectos antifúngicos yo creo que están más que probados a nivel científico y de experiencias de ensayos. Lo que sí que faltan son más estudios comparativos con fungicidas sintéticos. Lo que casi todos los ensayos que hay son comparando con un control. Pero yo creo que falta ver cómo se comporta si comparamos con un fungicida sintético. Digamos que para hacer más creíble que el efecto es comparable, porque sí lo es, pero yo creo que hay que demostrarlo y para que digamos, se empiecen a utilizar. Otro problema que veo yo y por qué no se están utilizando todavía, pues porque los fungicidas sintéticos todavía son accesibles. Cuando se empiecen a eliminar todavía más autorizaciones de aceites de fungicidas sintéticos, sí o sí habrá que buscar otras alternativas, pero por ahora son accesibles, son efectivos y relativamente baratos y la persona que los aplica ya está acostumbrada a su uso. Otro problema es que los tratamientos post cosecha para lanzarlos comercialmente se exige que tengan altas eficacias, es decir, más de un 90%. Esto es difícil porque un aceite esencial será muy efectivo, pero sobre un patosistema concreto. Es decir, un patosistema se refiere a una fruta determinada con un hongo determinado. Si queremos que sea eficaz al 90% contra todos los patógenos que afectan a varias frutas, pues es difícil encontrar un producto que se pueda comercializar como tal. Y por último, yo creo que el futuro de la utilización de estos aceites esenciales es mediante combinación de estrategias sostenibles, es decir, olvidémonos de los aceites, de los fungicidas sintéticos y pasémonos a estrategias sostenibles, pero probablemente no tengamos que contar solo con una, quizás tengamos que hacer un curado de temperaturas y además aplicar un aceite esencial, pero buscando una combinación de estrategias que nos permitan estar libres de productos nocivos tanto para la salud como para el medio ambiente y a la vez proteger la fruta y darle la misma vida útil que conseguíamos con la aplicación de químicos. Y nada más, esto es todo lo que había preparado para ahí. Por supuesto, cualquier pregunta o cualquier comentario, pues encantada de intentar resolverlo. Pues muchísimas gracias, Silvia. La verdad que ha sido
muy, muy interesante y tu exposición ha sido súper clara y muy amena. Muchísimas gracias, de verdad. Yo que no conocía casi nada de todas estas, bueno, de todos estos usos, me ha parecido, bueno, que tienen muchísimo potencial y que todas estas investigaciones son verdaderamente esenciales, ¿no? Porque cada vez se van descubriendo más cuáles son los efectos nocivos de esos fungicidas, tanto a nivel como medioambiental, y el uso y el uso de sustancias naturales que no tienen esos impactos, pues cada vez va a ser más esencial. Sí, va a ser más necesario y está más demandado, porque el consumidor cada vez está más preocupado de todas estas cosas y de hecho yo sé que se están aplicando según qué cultivos ecológicos se están aplicando. Porque no solo porque no quieren utilizar algunos que sí que están autorizados, sino porque saben que el consumidor que compra esa fruta prefiere consumir cosas naturales y evitar los antifúngicos sintéticos. Porque tú nos puedes poner algún ejemplo así que conozcas de usos de estos aceites en producción ecológica, por ejemplo, en convencional, algunos que sepas que ya tienen un uso comercial. Sí, yo aquí en Zaragoza no conozco, pero sé, en Lleida, por ejemplo, hay unos agricultores ecológicos que están aplicando a manzanas con muy buenos resultados. Y fue, digamos, por convencimiento propio, ¿eh? O sea, ellos decidieron que ellos, a pesar de que había productos autorizados que ellos podían aplicar, no querían utilizarlo y están aplicando. Hicieron una experiencia con nosotros cuando estaba yo en el IRTA y a partir de ese momento siguen haciendo sus pequeños ensayos con otras cosas, pero están utilizando aceites esenciales en su producción. Oye, pues qué interesante, ya nos pasarás el contacto de quiénes son esas, ¿no? De quién es esa iniciativa, porque seguro que para los productores de manzanas del Valle les va a ser muy interesante. Sí. Yo creo que ahora el paso es, porque si os metéis por curiosidad en Google y buscáis pues con palabras en inglés aceites esenciales y fruta, veréis que es que hay cientos de estudios que se han hecho científicos en los últimos 10 años de aceites esenciales y fruta y que todos ellos tienen respuestas muy positivas. Ahora falta el pasar eso a la realidad, o sea, ahí están los datos y que funcionan, pero ahora falta pues eso, que se utilicen realmente, ¿no? en experiencias comerciales. Claro, porque eso es lo que yo te quería preguntar, ¿no? Porque si ahora, yo qué sé, si yo fuera una productora de manzanas, por ejemplo, y quisiera utilizar algún aceite esencial de estos, me lo tendría que hacer yo misma, a través de un instituto de investigación se puede favorecer, ¿hay alguna casa comercial que lo comercializa? ¿Cómo es? A ver, el aceite esencial se puede comprar, bueno, se pueden comprar todos los aceites esenciales. Yo consumo en casa aceites esenciales para otros usos y los puedes comprar, son comerciales. Ahora, tú te tendrías que hacer, digamos, la mezcla, digamos, la cobertura. No hay que yo sepa hasta el momento ninguna casa comercial que haya sacado, por ejemplo, el producto Chitosan con un porcentaje de romero para aplicación a tal. Esto que yo sepa, que yo no soy consciente de que exista. Entonces, tendría que ser, sí, a través de una experiencia con un centro de investigación, bien sea el CITA o bien sea cualquier otro, y a partir de ahí tú podrías aplicarlo porque están legalizados como productos comestibles, tanto un aceite esencial como el Chitosan. Pero sí que falta, digamos, ese enlace con una comercializadora que lo ponga más fácil, digamos, que normalmente es el inconveniente, porque yo alguna vez que algún agricultor se ha interesado, claro, cuando le dices que el producto así comercial como tal no existe y que se tiene que buscar él un poco la vida y tiene que hacer las probatinas, pues se echa un poco para atrás y es comprensible también. ¿Y cuáles son los aceites esenciales que son más interesantes para manzanas, por ejemplo? Pues en manzanas se ha utilizado canela, se ha utilizado romero, se ha utilizado menta, peppermint, lo que llaman en inglés el peppermint, y yo recuerdo esas tres que hayan dado resultados muy buenos. Pero bueno, si buscamos especialmente, yo para esta presentación he buscado en general porque quería daros ejemplos de más cosas, pero se podría buscar especialmente en manzana y hacer una búsqueda bibliográfica y ver comparación de aceites esenciales. Pero esos tres, por ejemplo, se han utilizado y dan muy buenos resultados. Porque una de las líneas que estamos trabajando en el Valle del Manubles es la diversificación y en la línea de diversificación estamos con las plantas aromáticas, ¿no? Y medicinales. Claro. Entonces, podría ser un complemento, ¿no? Un complemento perfecto.
dárnosla. El problema es luego todo el proceso de extracción de esos aceites esenciales que ya necesitas Claro. una Claro, industria. eso sí, bueno, Juliana, que sé que también colabora con vosotros, ella es experta en este tema, ¿no? En cómo extraer esos aceites. Yo aquí ya me pierdo un poco. Pero, a ver, los aceites esenciales, yo sé que se comercializan de todas las plantas, con lo cual ese no sería, digamos, un problema. El problema sería cómo hacer tú en tu propia explotación, tener las máquinas destiladoras y toda la historia para extraer el aceite esencial, que a su vez podría aplicarse en tu misma explotación también si a vez tienes frutales, o sea que digamos que sería un beneficio tuyo. Pero aquí ya me pierdo un poco, sería Juliana la que os podría asesorar en cómo extraerlos y qué se necesitaría para la extracción. Sí, en eso estábamos, porque aparte del uso de aceites esenciales, lo que es utilizar plantas aromáticas, pero en otro formato que no sea con extracción de aceites, hay estudios que apoyan que... Para post cosecha, me dices. Sí, para post cosecha o también durante... No, para post cosecha, claro, date cuenta que tienes que poner en contacto la fruta con ese aceite esencial para que el hongo, digamos, cuando vaya a infectar la fruta esté en contacto también. O sea, tiene que ser una aplicación directa. Se puede aplicar de distintas formas porque hay aplicación incluso por vapores, pero al final es lo mismo. Lo que acabas haciendo es que la fruta acaba recubriéndose de ese aceite esencial y entonces queda protegida frente a la acción del patógeno. Pero tiene que ser mediante el aceite. Ya me imaginaba, era por probar. A ver si esto. Y el uso de todos estos, bueno, la gente, los que estáis escuchando, evidentemente yo voy lanzando preguntas que se me ocurren, pero todos los que queráis escribir en el chat vuestras preguntas o si queréis incluso coger el micro, no hay ningún. Yo cogí un poco el micro porque no puedo escribir. Vale, a ver. Un poco sobre la marcha. Celia, felicidades. Muy interesante la charla. Te un poquito mal, Yolanda. Sí, me tienes que escuchar mal. Es que estoy un poco lejos, pero bueno. A ver, vale. ¿Me oyes ahora mejor? No, Yolanda, soy bastante poco porque hay ruido. Sí, claro, es que hay ruido. A ver, yo hay una cuestión que os quería preguntar, ¿vale? Que tenía que ver, por un lado, precios, es decir, si hay algún tipo de comparativa de precios entre lo que puede suponer un tratamiento convencional frente a uno fúngico, o sea, frente a uno natural. Yo le veo muchísimas posibilidades, sobre todo con las estrategias que acaban de salir del campo a la mesa y de biodiversidad en la que se propone un 50% de reducción de fitosanitarios. Por lo tanto, es un tema en el que yo creo que hay que estar muy pendientes y sobre todo porque la legislación de fitosanitarios, ese recorte, bueno, cada día y los movimientos, eso tiene que ser. Luego, por otro lado, una de las dudas que me surgen es que al ser chicos no deja de ser potasio, ¿vale? Principalmente, eso puede generar algún tipo de problema de imagen con grupos veganos, ¿vale? Es decir, que no Esta pregunta no la he entendido. Sí, es decir, que si el chicosano no deja de ser el origen animal. No sé si me oyes ahora. Sí, te oímos ¿Ahora fatal, me oyes? menos. Ahora mejor, a ver. Sí. Venga, vale, vamos a ver. Ay, mejor, sí. Vale, perfecto. La pregunta sería esa, que si el chitosan tiene origen animal. Entonces, sí. Que si esto puede, claro, entonces que si esto puede generar algún tipo de problemas de imagen para una comercialización en ámbitos más veganos, etcétera, etcétera. Si esto cómo lo han resuelto otra gente, ¿vale? Vale. Sobre todo por cuestión de mercado, imagen o de advertencia. Simplemente ya hilando muy fino, ¿eh? Vale, pues mira, en cuanto al precio, no lo sé porque lo que decía antes, no hay productos comerciales que yo conozca por ahora que ya, digamos, te vendan la botella y te digan, pues esto se aplica así y este es el porcentaje y entonces cuesta tanto. Entonces, por ese sentido, no lo sé. Los aceites esenciales no son caros, no son especialmente caros y la aplicación, lo que os decía, son porcentajes muy bajitos. Entonces, no es un producto que yo creo que vaya a salir caro, pero no te puedo decir, la comparativa con un fungicida sintético, pues probablemente ahora te salga más barato un fungicida sintético. Yo creo que sí, porque hay más marcas comerciales, porque hay más experiencia de utilización los fungicidas sintéticos,
Pero es que yo creo que el precio, bueno, sí, al final es un factor, pero es que en unos años el precio va a dar igual, porque es que, primero, el consumidor no los va a querer y, segundo, la regulación sanitaria, como tú decías, los va a ir prohibiendo cada vez más. Entonces, llegará un momento en que tendremos que olvidarnos un poco de eso y los aceites esenciales se irán abaratando conforme vayan saliendo marcas químicas o como las queramos llamar, que proporcionen ya, digamos, esos compuestos ya de chitosan con el aceite esencial de romero y de lavanda y lo que sea, ya preparados para su utilización. Y luego, por parte del chitosan, yo creo que eso no es un problema. Primero, porque se extrae de dos opciones. La más común y la que se encuentra en herboristerías y tal es la que es extraída de crustáceos, pero se puede extraer de hongos que son setas, de unas setas, que se llama mucor, la especie. Entonces, eso no sería un problema, porque en el caso de consumidores, un nicho de mercado muy concreto que se opone al consumo de cosas animales, bueno, pues en ese caso, ese chitosan tendría que ser el que proviene de mucor, que es el hongo del crustáceo. O sea, por ese lado yo no le veo mucho problema. Y luego, además, que no tiene que ser el chitosan, lo que os decía, el chitosan es el más utilizado porque las características que tiene, pero es que se utiliza la goma de lino, se utilizan productos vegetales que podrían estar indicados justamente para esos casos, ¿no? Que no queremos meter el chitosan por la razón X. Bueno, pues no es el único, ¿no?, que se puede utilizar. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta más por parte de las personas que nos están escuchando. Todas estas soluciones, estos aceites esenciales con el recubrimiento de chitosan, todos están aprobados y permitidos en agricultura ecológica, imagino. No lo sé si todos, no te sé decir si todos. Yo sé que aceites esenciales están permitidos, pero no me quiero pillar los dedos de decir que todas las especies que yo he nombrado estén autorizadas. Yo entiendo que sí, porque no tienen nada extraño a sustancias que provienen de la planta. Y entonces, en ese caso, no creo que haya regulación inhibitoria contra eso. El chitosan, por supuesto, está autorizado. Mira, nos preguntan por aquí, Víctor Castro nos pregunta ¿cuál es la forma de aplicación en el melocotón? Pues el melocotón es una de las frutas que más problemas hemos tenido cuando en el melocotón particularmente yo he trabajado con recubrimientos. El melocotón no funciona tan bien como en nectarina debido a la pubescencia. Nosotros hicimos experiencias con nectarina y melocotón aplicándolo por inmersión y después secándolo al aire y veíamos que debido a la pubescencia el aceite esencial no era capaz de hacer esa película que hace también en la nectarina o en la manzana, entonces los resultados no son tan buenos. También hay algún estudio que se aplica por vapor y parece que funciona un poquito mejor, de forma que, claro, yo creo que el vapor es más capaz de entrar entre las pequeñas agujeritos que quedan entre vellosidades de la piel, pero sí que es verdad eso, que la pubescencia hace que el efecto del aceite esencial sea un poquito peor que al aplicarlo en nectarina. Claro, porque además en melocotón tienen un enorme problema, ¿no?, de conservación. Sí, la monilla, por ejemplo, bueno, este año va a ser un año complicado además, pero la monilla es uno de los problemas grandes en melocotón y por eso se ha intentado frenar con experiencias de este tipo, pero lo que digo, las vellosidades hacen que los efectos no sean tan positivos como los que se han obtenido en nectarina. Muy bien. No sé si alguien más nos quiere hacer alguna pregunta. Sí, yo quería preguntar una cosa. Se ha comentado, bueno, eso, la autorización de los productos en cuanto a agricultura ecológica, pero en cuanto a la trazabilidad alimentaria hay que hacer algún tipo de papeleo extraordinario, hay que hacer algún tipo de solicitud de autorización diferente, que plantea algún tipo de problemas. Yo creo que en este caso no, por lo que digo, porque son productos totalmente naturales, entonces como provienen de plantas no hay problemas en las trazabilidades, porque lo único que podrías trazar es exactamente el aceite esencial. El chitosan lo trazarías también, pero está autorizado y las concentraciones que se utilizan son mucho menores de las autorizadas, o sea que en ese caso yo creo que no hay ningún problema de legalización.
Muy bien. Pues no sé si hay alguna, no sé si querrías hacer alguna reflexión final para terminar. Bueno, pues nada, eso es lo que sí, lo que hemos comentado, que yo veo que esto es todavía está por explotar, que explotará enseguida porque los estudios, los ensayos científicos están ahí, pero yo creo que la necesidad no ha sido tan acuciante como para ponerlos en práctica, pero yo creo que esto está al venir, o sea que cada vez va a ser más necesario, el consumidor cada vez lo demanda más y yo creo que en pocos años esto se empezará a utilizar de forma comercial. Y yo creo que aquellos que empiecen a utilizarlo con iniciativa y, digamos, siendo un poco valientes antes, tendrán una buena acogida por parte del consumidor. Muy bien, pues nos lo apuntamos porque sí, va en la línea de la sostenibilidad, del cuidado del medio ambiente y de la protección de la salud. Claro. De la gente que consume, ¿no? O sea, que son las líneas que están marcadas y son las líneas de racionalidad y de sentido común que tenemos que ir viendo. Exacto. Pues yo creo que ya no hay más preguntas, me parece a mí. Me voy a poner la cámara para despedirte, Celia. Muy bien. Pues muchísimas gracias por tu presentación. Ya te he dicho que ha sido muy interesante y todo lo que nos has expuesto. Seguro que enciende muchas bombillitas de gente que no se lo había planteado o que no lo conocía y que son nuevas líneas y nuevas posibilidades, ¿no? Y esa es parte del objetivo de los diálogos agro, ¿no? El poner de tanta gente, pues estas cosas que se están desarrollando a nivel de institutos de investigación y que en tantas ocasiones es diferente que esa transferencia llegue a la gente que está en... También quería insistir un poco en que, bueno, que en el CITA estamos ahí para ayudaros, que si alguien está interesado en hacer una experiencia de esto, una prueba, si tiene una idea y quiere ver cómo hacerla, pues estamos allí para ayudaros y para echarlo a andar y para hacer lo que haga falta. O sea, que contactar conmigo o con quien sea del CITA para cualquier cosa. Muy bien, perfecto. Podéis ver en la pantalla, tenéis aquí la dirección de Celia Cantín, celiacantin@cita-aragón.es para poder contactar con ella. Ya sabéis que nosotros en Frutas del Manubles también tenemos una colaboración muy cercana tanto con el CITA como con Celia. Así que las redes ya están creadas, los contactos también y ahora seguir avanzando. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias y enhorabuena por la iniciativa también de estos diálogos, que creo que es interesantísimo y sobre todo crear estas redes de intercambio de conocimiento de un lado a otro y del otro a uno. O sea que nada, encantada de participar y felicidades a vosotros por la iniciativa. Muchísimas gracias. Hoy ya lo hemos dicho, pues que termina esta primera etapa de los diálogos agro. Ahora vamos a descansar con el calor y con el verano y retomaremos, como ya hemos dicho, una vez pasado los calores y el verano, con nuevos diálogos, con nuevas mesas redondas, con nuevas experiencias, con nuevos temas que esperemos que sean del agrado y del interés de todas las personas que nos han ido siguiendo. Y bueno, recordar que los diálogos agro post-COVID, ya sabéis que hemos estado durante 8 semanas presentando distintas temáticas. Están organizados por el proyecto de cooperación Aquis Local Manubles y la Fundación Agricultura del Conocimiento, con la colaboración y el apoyo de UAGA COAG, CITA Aragón, Cooperativas Agroalimentarias de Aragón, la ONG Justicia Alimentaria ICERAI, Serranía Celtibérica, SNEPI y los medios de comunicación, Aragón Radio, la Asociación de Periodistas Agroalimentarios, Imayata.com y Calatayud, Comarca, Kilómetro Cero. Os esperamos tras el verano y, bueno, ha sido un placer. Muchas gracias.